¿Conoces el significado de Huixquilucan? Huixquilucan es un lugar ubicado justo en la frontera de los valles de México y de Toluca, teniendo su origen muchos años antes de la conquista, siendo poblado por los otomí, quienes fueron sometidos por los olmecas, los nahuatlacos y por los mexicas de Tlacopan, derivando su nombre de tres vocablos de origen náhuatl, los cuales son Huitzo, que significa espinoso, Ilitl, que significa hierba que se come. Ambas palabras forman la palabra Huixquilitl y finalmente el sufijo can, que significa lugar, y al unirlas se forma la palabra Huixquilocan, que significa lugar de cardos comestibles, siendo los cardos un grupo de plantas que en su mayoría tienen espinas en las hojas o tallos. ¿Conoces el significado de Acambay? Este municipio del Estado de México se encuentra ubicado al noroccidente del estado, justo en la frontera con Querétaro, y entre el 850 y el 1350, este lugar estuvo poblado por los otomí, quienes fundaron la ciudad de Huamango, pero que se piensa fue destruida por un fuerte terremoto, motivo por el cual los habitantes abandonaron Huamango para fundar los pueblos de Benguitu y Caballé, este último cuyo nombre proviene de dos palabras otomí, las cuales son Oca, que significa Dios, y Myabe, que significa peña. Así, al unir las dos palabras, el significado de Caballé se traduce como peñascos de Dios. Con el tiempo, Caballé se convirtió en Acambay, erigiéndose como municipio en 1824 y agregándose el apellido de Ruiz Castañeda en honor al médico Maximiliano Ruiz Castañeda, quien descubrió la vacuna contra el tifus y es originario del municipio. ¿Conoces el significado de Tultitlán? De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace unos 15.000 años, la zona de Tultitlán ya era habitada, tanto por seres humanos como por mamuts, que eran la principal fuente de alimento, naciendo con el tiempo pequeñas comunidades con raíces toltecas y teotihuacanas. Después llegarían los tepanecas y finalmente los mexicas, ya cuando Tultitlán era un pueblo. Pero en cuanto a su nombre, este proviene de dos palabras de origen náhuatl, las cuales son Tolin, que significa Tule, y Titlán, que significa entre junto. Así, el significado de Tultitlán se traduce como lugar entre tules, siendo el tul o tules una planta acuática que nace junto a los lagos y que pudo ser utilizado por los habitantes de Tultitlán para fabricar fibra textil. ¿Conoces el significado de Atizapán de Zaragoza? Este municipio del área metropolitana de la Ciudad de México tiene su origen hace unos 1000 años, pero siendo en los tiempos de la Triple Alianza Mexica, cuando en el actual territorio municipal de Atizapán de Zaragoza habitaron tres pueblos, los cuales eran Tecoloapan, Calacuayán y Tizapan, siendo parte del distrito tributario de Cahuacán y rindiendo tributo a Tlacopan. Pero tras la conquista, el pueblo se refundó como San Francisco Atizapán, cuyo nombre proviene de Tizapan, palabra derivada de tres vocablos en náhuatl, las cuales son Atl, que significa agua, Tizatl, que significa arcilla blanca, y Pan, que significa sobre. Así, el significado de Atizapán se traduce como lugar sobre agua blanca o de tiza, rebautizándose después como Atizapán de Zaragoza en honor al general Ignacio Zaragoza, quien visitó el municipio para felicitar a un grupo de jóvenes que defendieron a Atizapán en favor de los liberales durante la Guerra de Reforma. ¿Conoces el significado de Teoloyucan? Este municipio del Estado de México tuvo sus primeros pobladores unos 2500 años antes de nuestra era, en las faldas de la Sierra de Tepoztlán, pero siendo los chichimecas sus más cercanos antecesores, específicamente el grupo Pame, quienes fundaron varios pueblos junto al extinto lago de Texcoco, formando parte del señorío de Cuautitlán, siendo Tehuilyoyocan el nombre original de Teoloyucan, el cual está derivado de tres palabras en náhuatl, las cuales son Tetl, que significa roca, Huilotl, que significa cristal, y Can, que refiere al lugar. Así, el significado de Tehuilyoyocan se traduce como lugar lleno de vidrio o lugar de cristal roca. Y tras la conquista española, Tehuilyoyocan pasó a ser Teoloyucan porque así lo pronunciaban los españoles, encomendándole, o mejor dicho, regalándole el pueblo a Alonso de Ávila, aliado de Hernán Cortés durante la conquista, pero erigiéndose como municipio hasta el 9 de febrero de 1925. ¿Sabes quién fue el coronel Nicolás Romero? Nacido el 7 de diciembre de 1827 en el pueblo de Nopala de Villagrán, y actualmente se encuentra en el estado de Hidalgo,
Romero fue hijo de pobres campesinos, por lo que al crecer, Romero empezó a trabajar en las fábricas del centro de México. La última de ellas, la fábrica de hilados de Colmena, de la cual Romero huyó en 1858 tras una riña, uniéndose posteriormente a las fuerzas liberales de Aureliano Rivera durante la Guerra de Reforma, siendo un buen militar y alcanzando el grado de coronel, que después usó durante la Segunda Intervención Francesa, volviéndose una pesadilla para el ejército invasor y ganándose el apodo del León de las Montañas. Aún así, el coronel fue capturado en la ciudad de Papatzirán, Michoacán, el 31 de enero de 1865 y fusilado en la Ciudad de México por los franceses, el día 18 de marzo. 3 años después, en 1868, fue nombrado benemérito del Edomex, y en 1898, el municipio de Montebajo, donde está la fábrica en la que trabajó antes de ser guerrillero, le rindió homenaje al coronel al rebautizarse con su nombre. ¿Conoces el significado de Chiconcuac? Ubicado al noreste del Estado de México, este municipio es sede de una importante zona arqueológica de mamuts, que hace al menos 10.000 años habitaron la zona. Ya en tiempos más recientes, entre teotihuacanos, toltecas y chichimecas, surgieron las raíces del pueblo de Chiconcuac, cuyo nombre está formado por 3 diferentes palabras en náhuatl, las cuales son Chicomé, que es el número 7, Coatl, que significa serpiente o culebra, y la terminación C, que refiere al lugar. Así el significado de Chiconcuac se traduce como en 7 culebras, y como tal el municipio se fundó el 17 de octubre de 1868. ¿Conoces el significado de Tepoztlán? Este municipio del Estado de México tuvo sus primeros asentamientos humanos hace unos 2500 años antes de nuestra era, por los otomí, pero alrededor del año 100 de nuestra era, los teotihuacanos fueron quienes gobernaron el territorio, sucediéndoles después los chichimecas y los mexicas, pero tras la conquista española en 1580, Tepoztlán fue cedido a la Compañía de Jesús, estableciendo un colegio de novicios, lo que hoy conocemos como Templo de San Francisco Javier o Museo Nacional del Virreinato. Pero en cuanto a su nombre, Tepoztlán está formado por 2 vocablos en náhuatl, los cuales son Tepozotli, que significa jorobado, y Tlán, que significa cerca o junto. Así el significado de Tepoztlán se traduce como junto al jorobado o entre jorobados. Esto pues, según se piensa, en alusión al Cerro Jorobado o Cerro de las 2 Cabezas, el cual está junto a Tepoztlán, y que incluso forma parte de su glifo topónimo, el cual es un tepetl sobre el cual está sentado una persona. ¿Conoces el significado de Ocoyoacac? Ocoyoacac tiene su origen con el tlatoani Axayacatl, quien en su idea de expansión venció a los matlatzincas y los expulsó del pueblo al que llamaban Calcospán, y Axayacatl lo rebautizó como Ocoyoacac, cuyo nombre proviene de 3 diferentes vocablos en náhuatl, los cuales son Ocotl, que significa ocote o pino, Yacatl, que significa nariz o principio, y el sufijo co, que significa lugar, y siendo sus traducciones en el principio del ocotal o donde principan los ocotes. ¿Conoces el significado de Zumpango? Ubicado al noreste del Estado de México y al igual que muchos de los municipios de la zona, en sus tierras hace miles de años estuvieron habitadas por mamuts, pero siendo habitado en masa por personas en al menos 5 periodos de tiempo, principalmente por toltecas, otomí y chichimecas, formando las raíces del pueblo de Tzompanco, cuyo nombre fue dado por los mexicas, palabra derivada de 2 vocablos en náhuatl, los cuales son Tzompantli, que significa hilera de cabelleras, y el sufijo co, que refiere al lugar. Así el significado de Tzompanco se traduce como lugar del Tzompantli, siendo el Tzompantli un altar mexica formado por calaveras ordenadas en hileras, y tras la conquista española, Tzompanco se transformó en Zumpango, pues así lo pronunciaban los españoles, agregándose el apellido de Ocampo durante el siglo XIX en honor al científico y político mexicano Melchor Ocampo. ¿Conoces el significado de Toluca? Toluca es una ciudad con muchos años de antigüedad, teniendo su origen alrededor del siglo VII, cuando diferentes grupos humanos, principalmente matlatzincas, se establecieron ahí, fundando una comunidad a la que bautizaron como Nipenihui, que significa tierra del maíz. Con el tiempo, otros grupos como los otomí o los malinalcas habitaron el lugar, pero con el ascenso al poder del Imperio Mexica, en 1473 el lugar fue anexado a la Triple Alianza Mexica y siendo bautizado como Tolocán, que significa donde está el dios Tolo, el inclinado de cabeza.
Ya con la conquista española, Tolocán pasó a ser Toluca, cuando se rebautizó el lugar como San José Toluca, el 19 de marzo de 1522, iniciando así la historia moderna de Toluca. ¿Conoces el significado de Tecámac? En la antigüedad, lo que hoy es Tecámac estuvo repleto de mamuts, siendo una importante zona arqueológica en nuestros días. Más tarde, alrededor del 1202, algunos de los mexicas peregrinos en busca de la ciudad prometida fundaron el pueblo de Tecámac, palabra de origen náhuatl, la cual está formada por tres diferentes palabras, las cuales son Tetl, que significa piedra, Camatl, que significa boca, y la terminación C, que refiere al lugar. Así, el significado de Tecámac se traduce como la boca de piedra. Tiempo después, se le agregó el apellido de Felipe Villanueva en honor al compositor del mismo nombre, originario de Tecámac, y que tuvo su auge en el Porfiriato con música romántica. ¿Conoces el significado de Naucalpan? Este municipio del área metropolitana de la Ciudad de México tiene su origen unos 1400 años antes de nuestra era, y por el cual han pasado muchas civilizaciones, la última de ellas de nombre Naucalpan, durante la época de la Triple Alianza Mexica, rindiendo tributo al señorío de Tlacopan. Pero en cuanto a su nombre, este se compone de tres palabras de origen náhuatl, las cuales son Nahui, que es el número 4, Cali, que significa casa, y la última el sufijo pan, que significa en. Así, el significado de estas cuatro palabras se traduce como en el lugar de las cuatro casas. Ya con el paso del tiempo, Naucalpan se convirtió en un municipio del Estado de México, llamándose Naucalpan de Juárez en honor a Benito Juárez, quien durante algún tiempo ahí tuvo su residencia. Nacido el 29 de junio de 1882 en el municipio de Atlacomulco, José Isidro Fabela Alfaro nació en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió formar amistad con personajes como Justo Sierra, José Vasconcelos, Fernando Gómez MacGregor, entre otros, y formándose como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, uniéndose durante la Revolución a Francisco I. Madero, y después integrándose como miembro del gabinete de Venustiano Carranza, y siendo parte de él hasta el asesinato del presidente. Pero en ese tiempo se dedicó a la política exterior, abriendo y reabriendo embajadas en Brasil, Argentina, Chile, Francia, Alemania y el Reino Unido, además de otras actividades en favor de México durante esos años turbulentos en el mundo. Después fue gobernador del Estado de México en calidad de sustituto de 1942 a 1945 por el asesinato del entonces gobernador. Ya para los siguientes años de su vida, Fabela publicó unos 16 libros, falleciendo el 12 de agosto de 1969, y 6 años después, el 3 de abril de 1970, el municipio de Santiago Tlaxcala de Iturbide pasó a llamarse Isidro Fabela, y su cabecera municipal pasó a llamarse Tlaxcala de Fabela, en honor al ilustre político. De igual forma, la cabecera municipal de Atlacomulco, su municipio de origen, agregó su apellido a su nombre oficial, siendo desde entonces Atlacomulco de Fabela.